Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer la demostración por inducción matemática de la fórmula de Karl-Gauss, que podemos como poner aquí en lenguaje LaTeX, en esta línea, que es esta. La podemos enunciar así, como que si sumas 1 más 2 más 3 más C dots de puntos al medio más n, si sumas, es decir, los primeros n números naturales, el resultado no lo puedes hacer con frac. El resultado va a ser el último término de la suma por el siguiente número natural que hay después del último término de esta suma sobre 2, es decir, el semiproducto de n y n más 1. Entonces es como decir de que sumar n números naturales se puede hacer de manera muy corta, solamente haciendo un producto y una división. Es una fórmula bastante buena que inventó Carl Friedrich Gauss, bueno, a sus 2 años de edad. Esa es la que pensamos probar, y el objetivo pues de aprendizaje es aprender a convencer utilizando el principio de inducción matemática. Y bueno, pues los requisitos conceptuales alrededor de esta prueba es bueno, pues el conocimiento de los números naturales, el sistema numérico de los números naturales, entre algunos requisitos para este concepto. Y para el diseño de la clase pues tengamos en cuenta algunos problemas de aprendizaje, que volviendo al cuaderno, para esos problemas de aprendizaje lo que queremos decir es que algunos problemas son saber enunciar el resultado científico. Es un problema de aprendizaje saber enunciar el resultado científico. En este caso, de que la suma de los n primeros números naturales se puede hacer como el semiproducto, o se puede resumir ese proceso haciendo un semiproducto del último término con su siguiente. Y de saber enunciar el resultado, algunos otros problemas es entender el principio de inducción matemática, el principio de inducción matemática, que dice que, bueno, pues que nos permite saber cuándo podemos generalizar una propiedad válida para algunos números naturales. Nos permite, el principio de inducción matemática nos dice cuándo podemos afirmar con seguridad de que la afirmación se cumple para todos los números naturales, es decir, que podamos generalizar al conjunto infinito de los naturales. Entonces el principio de inducción matemática es un principio o unas condiciones suficientes que permiten generalizar una propiedad que cumplen algunos números para poderla generalizar a cualquier número natural. Entonces es un principio que ayuda a la generalización. Entonces ese es un problema entenderlo, entender esas dos condiciones que lo definen, entender las dos condiciones que definen al principio de inducción matemática, y saber aplicar o convencer a otros utilizando el principio de inducción matemática de que una afirmación que cumplen algunos números naturales pues podemos generalizarla que la cumplen todos los números naturales. Entonces saber utilizar el principio de inducción matemática en los procesos de generalización, en algunos procesos de generalización. El principio de inducción matemática en algunos procesos de generalización. Y es porque nosotros, nada más nos permite generalizar afirmaciones que están asociadas a los números naturales. Entonces en nuestra secuencia pues vamos a enunciar el principio de inducción matemática. Entonces primero vamos a
Primero, pues vamos a enunciar el principio de inducción matemática, que nos permitirá dejar claro qué es lo que vamos a hacer para probar que efectivamente la afirmación de Gauss se cumple para cualquier número natural. Entonces, y lo segundo que vamos a hacer, lo segundo va a ser, y aquí lo escribo en una línea markdown con numeral espacio 2 punto, y es, después de enunciarlo, pues enunciar el resultado de Gauss, enunciar el teorema de la suma de Gauss, saberlo enunciar, y enfatizamos mucho en que eso es una ganancia, aprender a enunciar un resultado científico. Luego numeral espacio 3 punto, y ya la tercera es efectivamente demostrar el teorema de Gauss. Y ahora sí, pues dámosle manos a la obra a este programa, a esta secuencia. Entonces, para enunciarlo, pues una manera de hacerlo va a ser tomando los referentes de nuestro curso, que es uno de ellos es Uzcategui, y de una vez decirle a la persona en qué página. Entonces él nos va a llevar a OneDrive desde los referentes de la clase en Uzcategui. Pues aquí te puedes mover a través de las páginas, y creo que aquí nos dice que acceso denegado. Nos pide que iniciemos sesión con la cuenta que haya facilitado el trabajo. Vamos a ver por qué hoy nos está pidiendo acceso. Parece que ahora sí ya no lo dio. Y el tema, creo que está en la página 96. Bueno, otra vez nos denegó. Si tiene una cuenta diferente, pide al administrador. Usted no dispone de permisos para obtener acceso a este curso. Entonces, bueno, por ahora no nos quiso dar acceso a OneDrive. Eso también sería uno de los problemas que tenemos cuando no tenemos acceso todo en un repositorio público. Bueno, entonces algunos problemas de acceso, pero entonces podemos ir de todas maneras a nuestro libro directamente a OneDrive desde mi computador, para ir entonces al libro de Uzcategui y buscar efectivamente ese principio de inducción matemática, que lo enuncia, ese principio lo enuncia en la página 106, y aquí en el teorema del principio de inducción matemática, página 107. Entonces aquí lo ponemos en nuestras notas de que para este cuaderno, bueno, pues consultar la página 106 y 107 del PDF de Uzcategui, donde encuentra la teoría sobre el principio de inducción matemática. Bueno, entonces acá así le sale a los estudiantes, y este mismo vínculo de dárselos en donde se requiere para la enunciación del teorema, dentro de la enunciación. Entonces le ponemos el vínculo para que él pueda acceder con facilidad a esa enunciación, y aquí nos lo traemos en esta línea markdown también para presentarlo desde acá. Entonces acá ese principio dice teorema pi o teorema 3.14, y lo copiamos, aunque desde PDF él nos va a pegar con errores. Aquí le ponemos 1, 2, 3, teorema 3.14, principio de inducción. Él desde PDF nos trae en los problemas en las tildes, se las corregimos, doble espacio para cambio de línea, sea A. Entonces cuando tenemos un conjunto en lenguaje LaTeX, delimitamos con símbolo de dólar para que nos quede con tipografía de ecuaciones matemáticas, una tipografía que es muy elegante para ecuaciones matemáticas. Y aquí tenemos las dos condiciones, y es de que si 0
pertenece a, entonces aquí le ponemos in, pertenece a, y para todo k in, aquí le ponemos backslash in n, si para todo k en n se cumple que si él está en a, eso implica que su siguiente también, entonces debe ser que a es el conjunto de los números naturales. Entonces debe ser que a es el conjunto de los números. Entonces así muestras como un principio del dominó o un efecto dominó que dice, hombre, pues si la primera ficha está derrumbada, es decir, si el 0 pertenece a, y si para cualquier ficha el que una esté derrumbada implica que la siguiente necesariamente se derrumbará, entonces debe ser que en ese dominó todas las fichas estarán, en ese dominó A, todas las fichas estarán derrumbadas. Entonces es una manera, una analogía con el efecto dominó de ver estas dos condiciones. Entonces, queriendo decir que ellas permitirán generalizar una condición que se cumple para algunos números naturales, se podrá generalizar a todos si el primer número natural cumple la condición y si además para todo número natural el que uno la cumpla implica que el siguiente también. Entonces en ese caso ya puedes generalizar y decimos entonces ese conjunto de los que cumplen las condiciones definidas por el conjunto A son todos los números naturales, y así puedes generalizar. Así enunciamos para poder generalizar. Aquí le pones doble espacio para que él te haga el cambio de línea y así te quede las dos condiciones. Miren cómo le queda enunciado bonito. Y ahora vamos a enunciar el teorema de Gauss. Entonces decimos, bueno, pues para cada número natural n se cumple que, bueno, y aquí lo ponemos en esta línea Markdown con 4 símbolos de dólar centrado y escribimos que cumple que 1 más 2 más, bueno, aquí podemos ponerlo desde 0, algunos autores lo ponen desde 0, en este caso lo vamos a poner por interés didáctico, y es que es de 0 más 1 más 2 más 3 más c dots para puntos al medio más n, bueno, n menos 1, n menos 1 más n, es decir, si sumamos hasta n, pues el resultado se puede calcular como el escribimos el 2, semiproducto del último término n y su siguiente n más 1. Entonces así ya tenemos enunciado, y es que todo número natural cumple esta igualdad, que todo número natural cumple esta igualdad. Entonces vamos a demostrar que sí, que todos la cumplen. Entonces, para demostrar ese teorema, sea el conjunto de los que la cumplen. Entonces, sea A el conjunto de los números naturales que cumple la igualdad anterior. Entonces vamos a mostrar que A contiene a todos los números naturales, es decir, que todos los números que cumplen la condición dada por A son todos los números naturales, es decir, que todos, es decir, que efectivamente para todo número natural la igualdad es verdadera. Entonces mostremos que este conjunto de los que cumplen la igualdad anterior es todo el conjunto de los números naturales. Mostremos que este conjunto A es el conjunto de todos los números naturales. Entonces aquí el conjunto, y aquí le ponemos, bueno, pues en efecto o efectivamente, en efecto, pues miremos que se cumple la primera condición.
empecemos mostrando que el 0 pertenece, entonces le ponemos in, /in a. Es decir, mostremos que el 0 satisface la igualdad. Es decir, mostremos que 0, que el primero de los números naturales, que 0, satisface la igualdad. Y miremos que sí, miren que si usted suma, al lado izquierdo está diciendo, si sumas hasta que el último sumando sea el 0, es decir, que si sumas desde 0 hasta 0, bueno, podemos ser como muy enfáticos, sumamos desde 0 y hasta 0, es decir, solamente un sumando. En realidad, si solamente tenemos un sumando a la izquierda, eso será igual a el semiproducto, el semi, escribo entonces el 2, el semiproducto de ese último sumando, que es el 0, por el siguiente de él, que es el 1. Y efectivamente vemos de que al lado derecho nos da 0, porque 0 por 1 da 0 y dividido 2 da 0. Entonces, como obtuvimos una igualdad, la suma del lado izquierdo me da igual al semiproducto del lado derecho, entonces como la suma del lado derecho me dio igual al semiproducto del lado izquierdo, entonces podemos decir que 0 satisface la igualdad, es decir, que 0 pertenece a 0 satisface la igualdad, es decir, que 0 es un elemento del conjunto A, del conjunto de los que cumplen la igualdad. Entonces ya sabemos que el primero cumple la igualdad, el primer número natural cumple. Entonces ahora tenemos que mostrar la segunda condición. Entonces mostremos ahora que la segunda condición se cumple. Entonces, y se recuerda que la segunda condición es una implicación. Entonces fijamos un número, entonces sea n igual a k, un número natural fijo pero arbitrario. Sea n igual a k, un número natural fijo pero arbitrario, es decir, que es uno cualquiera, inclusive puede ser el mismo primero. Entonces sea n igual a k, fijo y arbitrario, tal que k satisface la igualdad, ¿cuál? La que define el teorema. Entonces así, o sea que k es uno de los naturales que cumple la condición. Entonces que si sumamos, es decir, hasta acá, aquí simplemente que si sumamos hasta acá, pues eso me da k, el último, por el siguiente, sobre 2. Entonces supongamos que él la cumple. Mostremos que efectivamente el siguiente de k también necesariamente la cumple. Y mostremos que suponer esto nos lleva necesariamente a afirmar que k más 1 también la cumple, que k más 1, el siguiente de k, también cumple la condición, también satisface la igualdad. También satisface la igualdad. Entonces, satisfacer la igualdad significa que si cambio n por k más 1, pues me va a dar al otro lado
k más 1 por k más 2 sobre 2. Entonces, mostremos a ver qué eso va a pasar. Entonces, miremos que efectivamente vamos a obtener eso. Entonces, es decir, veamos que vamos a obtener la igualdad ¿cuál? Entonces muestras que vas a obtener la igualdad 1, bueno, desde 0, 0, más 1, más 2, más 3, más c dots, más k más 1. Bueno, aquí ponemos que el último es k más 1. Y que eso va a dar, vamos a mostrar que efectivamente que esa suma del lado izquierdo si es igual al semiproducto, desde el semi, ponemos el denominador primero, y luego al semiproducto del último término que es k más 1, por el siguiente de él que es k más 2, y ahora sí, pues esa es la meta, pues en efecto, entonces saben que podemos utilizar nuestra hipótesis inductiva, que lo podemos poner como con quad, aquí tenemos más espacio, decimos que con tech dentro de esta fórmula matemática, que esta es la hipótesis inductiva, y así usted para mostrar eso lo puede hacer con en realidad, o sea, veamos que sí, y ponemos el entorno begin alig de alinear alig n, asterisco para que no numere las ecuaciones, and alig n estrella, es decir, un entorno donde podemos, las ecuaciones que vamos a escribir, todas van a quedar con el igual alineado. Entonces escribimos, bueno, pues empezamos con el lado para mostrar esta igualdad, que es la que es nuestra meta. Aquí le ponemos quad, backslash espacio, backslash espacio, backslash espacio, text, para poner texto dentro de una ecuación en LaTeX. Pues entonces le decimos, esta es nuestra meta o tesis, y entonces, bueno, para probar una igualdad que hace parte de la meta, empezamos del lado izquierdo para tratar de llegar al lado derecho. Entonces aquí escribimos el lado izquierdo, y eso aquí es igual a, pues, por asociatividad de la suma, como esa es la suma hasta acá más 1, eso es lo mismo que sumar hasta acá y luego sumarle k más 1. Entonces eso es lo mismo por propiedad asociativa, eso es 0 más 1 más 2 más c dots más k más k más 1, y eso lo justificamos de dónde viene. Entonces le ponemos quad text, quad es un espacio, el text es propiedad asociativa de la adición en el sistema de los números naturales con la suma y la multiplicación. Entonces asociatividad de la adición en n. Bueno, entonces ahí cambio de línea con doble backslash enter y le colocas el ampersand, es ahí especial, y me gusta poner el ampersand debajo del otro ampersand. Ese ampersand es un indicador de que alrededor de la igualdad va a alinear las ecuaciones que estamos escribiendo, siempre vemos así. Y ya sabemos por hipótesis inductiva que sumar hasta acá, de nuestra hipótesis inductiva, sumar hasta acá si da el semiproducto de k por acá más 1. Entonces aquí ponemos, efectivamente, sustituimos esa hipótesis inductiva. Entonces que eso da, esa primera suma es el semiproducto de k por k más 1. Por k más 1. Y el otro sumando sigue ahí, más k más 1, más k, lo ponemos entre paréntesis, k más 1. Y ahora vamos a reducir esa suma que acabamos de obtener. Bueno, es de donde pusimos eso. Aquí ponemos quad con q,
luego text, y luego decimos que sustituimos la hipótesis inductiva, sustituimos la hipótesis inductiva, luego ponemos doble slash seguido para cambio de línea y ya se nos ponemos el ampersand, se nos ubica muy bien debajo del ampersand anterior, y luego pues hacemos esta suma algebraica, y es que miren que en esta suma, miremos que si lo corremos Shift Enter, lo que tenemos en esta suma es dos sumandos que tienen factor común k más 1, entonces sacas ese factor común, entonces te va a quedar factor común k más 1, el factor común es una suma que multiplica, entonces le pones left paréntesis right paréntesis, para que que vas a quedar ahí es en esa factorización, es una suma de fracciones, porque me va a quedar frac k medios más 1, y que sacamos aquí ya el factor común k medios más 1, y ya sumas esta fracción de acá. Entonces aquí vamos a poner primero en la justificación, entonces ponemos backslash quad de espacio text para el texto dentro de un entorno de ecuaciones, y luego le decimos qué fue lo que hicimos ahí, sacamos factor común o propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Entonces factor común o propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma en el sistema de los números naturales. Luego ampersand igual, y vamos a sumar fracciones, entonces este k más 1 sigue ahí, entonces me va a quedar k más 1 que multiplica a esa suma de fracciones. Entonces vamos a hacerla, entonces aquí le ponemos, bueno, aquí le podemos poner backslash left de paréntesis a la izquierda, backslash right de paréntesis a la derecha, y aquí una frac de la fracción que quiero obtener, y que al sumar las dos fracciones pues me queda con el método de la faldita o método de medios extremos o el algoritmo de suma de fracciones, me queda que eso da k más 2 sobre 2, que era lo que queríamos obtener. Entonces aquí ponemos otra vez quad text, le ponemos suma de fracciones, y ya con eso hemos mostrado que si partimos del lado izquierdo llegamos al lado derecho de nuestra meta, que si partimos al lado izquierdo llegamos al lado derecho de nuestra meta, porque este lado derecho es equivalente a este por el algoritmo de multiplicación de fracciones. Entonces concluyes diciendo, por lo tanto la condición 2 también se cumplió, por lo tanto la condición 2 del principio de inducción matemática, si quieren lo ponen así, la condición 2 del principio de inducción matemática también se cumplió, y por tanto podemos decir que el conjunto A de todos los que cumplen la igualdad es el conjunto de los números naturales, es decir, que todos los que cumplen esa igualdad son todos los números naturales. Es decir, que todos los que cumplen, bueno, aquí le ponemos los amigos una sangría, es decir, que todos los que satisfacen la igualdad, ¿cuál? Aquí la traemos la igualdad original de que la suma hasta n da el último por el siguiente sobre 2, son todos los números naturales. Son todos los números n naturales, n in n.
solo es n. Y así ya podemos generalizar, o sea, ya podemos generalizar con seguridad. Entonces recuerden que el objetivo de, del principio de inducción matemática es podernos decir, establecer dos condiciones finitas que puedan revisarse de tal manera que en un conjunto definido por una condición, de tal manera que al satisfacer esas dos ecuaciones, esas dos condiciones nos permita generalizar que los que cumplen la condición dada por el conjunto o que define el conjunto son todos los números naturales, es decir, que poder decir que todos, poder decir que todos. Muchas gracias.